A partir de este momento, hablemos sin medias tintas. Lo invito a que sintonice la frecuencia del análisis, en donde exploraremos juntos, sin medias tintas, las aristas de la noticia en toda su dimensión. Sin medias tintas, un programa polémico, controversial, diferente. Hablemos sin medias tintas. A partir de este momento, hablemos sin medias tintas. Soy Jorge Valdés Reisen, le agradezco su sintonía, su compañía, en este programa que prometo decirle a usted la verdad de lo que ocurre con una investigación abierta por parte de la Fiscalía General del Estado hacia 9 presidentes y alcaldesas del Estado de Guerrero. Una investigación en donde el único propósito es cero impunidad. No habrá ni complicidades, ni tapaderas, ni mucho menos omisiones para proteger a quien podría estar involucrado en hechos ilícitos. En esta noche, también las repercusiones de las declaraciones del obispo emérito Salvador Rangel Mendoza. Su amistad con los narcos no es motivo de una investigación. Un alto prelado del clero católico, el admitir que tiene nexos con delincuentes o con criminales, y también cero impunidad. El gobierno de Evelyn Salgado Pineda, primera mujer gobernadora de Guerrero, ha señalado categórica: mi gobierno no pactará ni tendrá acuerdos con ningún grupo político que esté fuera de la ley, grupos fácticos o delincuencia organizada. Para estos 3 temas candentes, he invitado a un analista que ha sido muy puntual, muy quisquilloso y muy analítico en el terreno de la investigación y del comportamiento de la inseguridad y cuestiones de justicia en Guerrero. Me refiero a mi amigo Enrique Castillo. Gracias, Jorge Valdés. Pues vaya que vamos a hablar sin medias tintas, con esos 3 grandes temas. Realmente no hay otro camino más que hablar con la verdad y, como bien lo dice, sin medias tintas. Así es. Esta investigación que hace la Fiscalía General del Estado debe tener un protocolo. Sí. Debe seguir una ruta. Primero está agotando en recabar que sí sean presidentes municipales reconocidos tanto por el Congreso del Estado como por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Está involucrado también un síndico. Es una investigación, si usted me lo permite, es inédita en Guerrero. Es correcto. No hay otro antecedente que indique que la Fiscalía General del Estado de Guerrero haya levantado o iniciado carpetas de investigación contra 9 presidentes municipales y presidentas municipales, principalmente de la región de la Tierra Caliente. Es correcto, zona norte. Zona norte y nada más. Y nada más. Sí, porque el caso de Chilpancingo es una carpeta, pero por otros motivos. No es una investigación, relacionada a los bloqueos que llevaron a cabo. Y a la cartulina, ¿no? También. Lo de la cartulina es otro tema, y el tema de Tierra Caliente, los bloqueos carreteros que hubo allá en aquella zona, fueron... Es lo que queremos despejar. Sí, primero, claro, ¿no? sí. Son 2 temas diferentes. Hay carpetas de investigación abiertas para 9 alcaldes, un diputado y no sé si entre los alcaldes y un síndico, pero hay 10 carpetas de investigación abiertas por el tema que te decía en Tierra Caliente, y una carpeta más que se abre tiempo después por el tema de las cartulinas, en donde señalan a la alcaldesa de Chilpancingo. Incluso hay videos, audios. Entonces, esos dos temas están ya en la Fiscalía en proceso de investigación. Hay jaloneos políticos, pero recordemos que la máxima dice que sobre la ley no puede haber nada, ¿no? Ni contra la ley.
Y nadie, ni nadie. Nadie ni nada. Tampoco, ni nadie, ni nada, ni nadie, y ni nadie. Exacto. Ok. Ahora, ¿qué procedimiento sigue, Enrique? Primero, si hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía, esta investigación debe, por fuerza, para no violentar el debido proceso, es correcto, mantener una secrecía. Sí. Mantener niveles de prudencia, secrecía y sobre todo... el respeto al debido proceso. Sí, sí, claro. Es una sola palabra, eso es puntualmente. Ahora, si los presidentes municipales están investigados por la Fiscalía, ellos deberían, motu propio, o sea, de iniciativa personal, avanzar, claro, solicitar licencia al Congreso. Sí, ahora, recordemos, decías que es inédito y ciertamente porque se está operando también con el sistema de justicia penal acusatorio. Y si antes hubo algunos eventos en contra de algunos políticos, eran actas levantadas o investigaciones en otro método. Ahora con el sistema de justicia penal se procede, como bien comentas, y también tiene un tiempo de duración la investigación. No puede quedar abierta indefinidamente. ¿Cuánto aquí, tiempo? No sé, 90 días. 3 meses. Depende de lo que el MP pida al juez, pero no puede hacer más. Ahora, eso les va a tocar en pleno proceso electoral. O sea, tal vez... sí, porque ¿qué dato, no pueden aspirar a algún cargo público si están en un proceso, pienso yo, y si no es legal, al menos por la ética del partido, les puede decir, no te puedo yo hacer diputado federal, como le pasó a Ortega, cuando no fue diputado federal. Ser postulados. No puede ser porque tienes un pendiente. Porque está en proceso una investigación. Sí. Hubo un diputado local que aspiró por el PRD a ser diputado federal y Jesús Zambrano le dijo, tengo una carpeta, una investigación en tu contra y por lo mismo no te podemos. Pero ¿hasta qué punto va en contra de los derechos o las garantías individuales de todo ciudadano que es respaldado por la Carta Magna? Sí. Si no estás debidamente juzgado, sujeto a un proceso, incluso, claro, si no tienes ninguna cuenta pendiente con la justicia, no pueden violentar tus garantías individuales. El caso Trump, en este caso, está en ese perfil también del problema de que el señor aspira a ser presidente y mientras no esté procesado... Pero son otras leyes. Por eso te digo, es algo, porque aquí es un tema ético, es un tema de partidos, ¿no? De decir, bueno, el partido no quiere contaminarse. Hay mucho. El caso de Dante Delgado, siendo exgobernador, estuvo en la cárcel por temas de Veracruz. Entonces, hay temas ahí hoy es el presidente de Movimiento Ciudadano. Sí, exacto. O sea, hay varios que están en proceso y que cumplen con su sentencia o con lo que el juez les comente y continúan con su carrera política. Estamos en un proceso democrático muy importante. Muy sui generis. Porque antes esto sucedía y la gente no se daba cuenta. O sea, todos estos menjurjes... No se ventilaba, mejor dicho, ¿no, Enrique? Sí. No era tan abierto como ahora los medios, las redes sociales. Es correcto. Si no nos espantemos, esto no es nuevo. Exacto, no es nuevo, pero tampoco se había dado de una forma tan escandalosa. Bueno, la senadora por la montaña, Nestora también estuvo un tiempo encerrada en una cárcel, ¿no? O sea, no es algo nuevo, aunque el caso de Nestora fue en el sistema anterior. Entonces sí, ahí está el proceso. Aquí lo interesante es que la fiscal general Sandra Luz Baldovino Salmerón no trae un proyecto político y menos en Guerrero. Entonces ella está haciendo lo que dice el librito, ¿no? By the book, dicen en los hoteleros, conforme marca el librito. Y ella dice, los señores cometieron delitos, bloquearon las calles, bloquearon las vías generales de comunicación. Y eso es un delito. Pero no es grave el delito, ¿eh? No, pero tiene que sufrir un proceso legal. Y aquí el tema es que la rumorología nos dice que la Fiscalía le pidió al Congreso local información de los indiciados
y el rumor es que el Congreso dijo, no, yo no te voy a dar. ser por provocador favor. Claro con que una sí. pregunta. Sí, ¿Y todo esto no puede ser una cortina de humo lo es. De hecho, para lo es. desviar la atención hacia... De hecho, el tema es que ahorita Guerrero, en todas las mediciones económicas, políticas, de proyecciones a futuro, se encuentra en un muy mal lugar. Entonces, aquí podría darse la cuestión de que podría darse una bomba de humo para que la población no se dé cuenta. Recordemos que viene temas como el nearshoring, que es la reubicación de empresas que están en Asia, y que a Guerrero no le ha caído ninguna sola buena empresa, ¿no? No. Tesla en Nuevo León. En Nuevo León o el Istmo en Tehuantepec, que hay una Sí, parques pero si usted habla de Guerrero en el concierto nacional, Guerrero está abajo en el 6º o 7º lugar, mientras que estados como Guanajuato, Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, Baja Jalisco, California, Veracruz. Por eso, Sí. todos estos estados están cierto. en una vorágine ciertamente imparable de violencia. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Realmente yo siempre lo he dicho, el nivel, lo que tiene que hacer la señora gobernadora, lo está haciendo bien. Política. Hace política y eso es muy bueno, porque ella dice, yo no puedo controlar a la fiscalía porque la ley es autónoma. No puedo controlar al Congreso como yo quisiera, como era antes, pues porque son poderes diferentes. Mi relación con el gobierno federal es buena. El problema no es, ahora sí que es muy válido, el problema de Guerrero no es de hace 2 años o 3, es un problema que ha venido arrastrando hace 50 años. Entonces, el porvenir de estos presidentes en esta investigación que realiza la Fiscalía, si se llegara a necesitar un juicio de procedencia, ¿qué significa el juicio de procedencia? Desafuero. Ante el Congreso del Estado, lo pediría la Fiscalía primero. Lo pide para poder continuar con el proceso. En este caso, el tema viene siendo los que administran justicia. Depende de las evidencias. Y porque el juez recibe las evidencias que le marca el MP. Sí. Y si el juez dice, aquí te falta esto, le faltan los apuntes de historia de 5º año del MP, te falta la fotografía infantil, entonces no te puedo recibir esto. Aquí no va punto y coma, aquí va coma. O sea, ese juego se puede dar en la administración de justicia, o sea, el Poder Judicial, que no la Fiscalía. La Fiscalía lo que tiene que hacer es su trabajo. Tiene que recabar evidencias, tiene que armar una carpeta de investigación en donde haya suficiente evidencia, pruebas documentales, testimoniales, dichos, declaraciones. Y una vez armada esta carpeta, se le pide al juez, se le entrega, libere usted una orden de aprehensión en contra de determinada autoridad municipal. Sí, es un proceso largo. Pero como tienen fuero, tienen que ser desaforados por el Congreso. Entonces, la Fiscalía tiene que hacer doble juego. Primero, con el Poder Judicial, presentar pruebas, evidencias, testimonios, declaraciones, recabar todo lo que es evidencia ministerial y pedirle al juez una orden de aprehensión. Más que pedirle, mostrarle, justificar el trabajo del MP, ¿no? Pero el presidente va a decir, momento, me ampara el fuero. Soy presidente municipal, no me puedes detener. Pero yo entiendo, hasta que no me desafuere el Congreso. Pero hay delitos que no le tiene el fuero municipal o el fuero constitucional local, no les ampara en delitos federales, entiendo yo. Entonces digo... No, sí, como ellos son autoridad. Pues sí, hay un juego... Electas constitucionalmente. Hay un proceso legal, somos una república y hay división de poderes, hay instituciones, hay el Estado profundo, hay varias cosas que hay que considerar. El Estado profundo es aquellas instituciones que, aunque no están marcadas por la ley, los usos y costumbres de esa población le dan cierta libertad o cierta acción a otras cosas, a otros arreglos, digamos, ¿no? El hecho real es que el escándalo nos mueve a tener vergüenza.
Sí. Y nos da pena Claro, ajena. claro. ¿Por qué? Porque la primera autoridad señalada de cometer un ilícito, de cometer un delito, Sí. aunque no sea grave, ya tiene una sí, etiqueta, claro. ya tiene una tache. Sí, hay ejemplos muy interesantes. Hubo antes, el anterior fiscal, Jorge Suriel de los Santos, que venía desde el gobierno anterior, un hombre joven, acapulqueño, abogado. En cuanto fue tocado por un información, Por un video. por un video de información fuerte, en cuanto fue tocado por eso, él dijo, ahí nos vemos. Sí. Otro pudo haber dicho, como lo está haciendo el caso de la Norma Otilia, la alcaldesa de Chilpancingo, pues a mí hasta que me lo pidan con 5 copias, en hoja rosa, en hoja tamaño carta, con letra Verdana 10, en ese momento yo... Usted lo dijo desde un principio, ética. Sí, ahí está. Ojo. La ética de Suriel fue decir, bueno, ya fui expuesto, saco las manos y me sujeto a un proceso. Y no me defiendo ante una evidencia muy clara, muy evidente. De una reunión con alguien que aparentemente, bueno, lo vimos después con Norma Otilia, está fuera de la ley, pero él sintió vergüenza ética y procedió porque él no era político, él es un técnico, es un abogado. El caso de Norma Otilia viene de la lucha política y su praxis es muy diferente, ¿no? Precisamente, el caso de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, y las declaraciones del obispo emérito de Chilpancingo, de la diócesis Chilpancingo-Chilapa de Álvarez, Salvador Rangel Mendoza. Después de la pausa, ¿qué dijo el obispo? ¿Qué más hay detrás de este gran escándalo también, en donde la Fiscalía General de la República ya entrevistó a la presidenta de Chilpancingo? Volvemos después de esta pausa para que sigamos hablando sin medias tintas. Y lo vaya que lo estamos haciendo. Muchas gracias por seguir con nosotros. Enviamos una cálida felicitación, un saludo también a nuestros amigos que están en el barrio de la Fábrica. Gracias por sintonizarnos. También en el mercado de la colonia 20 de noviembre. Gracias, muy amables también. El obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, prácticamente ha revelado que hay otros 40 minutos de un video en donde la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, dialoga con el presunto líder del grupo criminal Los Ardillos y no dice más. Solamente revela, hay 40 minutos. ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? ¿Qué evidencias hay en ese video que el obispo, sin que ninguna autoridad lo haya citado a declarar o se haya presentado a una agencia del Ministerio Público? El obispo lo dijo en una declaración en una agencia muy, muy reconocida, Agencia Cuadratín, de nuestro amigo Ricardo Castillo y también nuestro amigo Davish de Michoacán. ¿Qué pasa entonces? Los guerrerenses estamos entre de sorpresa en sorpresa, un escándalo, viene otro escándalo y luego viene otro escándalo. Y parece que nos estamos acostumbrando a los escándalos. Sí, el perfil de Salvador Rangel es muy alto, no es un sacerdote diocesano común y corriente. Está en retiro. Es un fraile franciscano que conoce el mundo, estuvo en Israel, ahí funcionó como guardián de la orden. O sea, es un hombre de batalla, es un hombre muy inteligente, muy inteligente y muy preparado teológicamente, no políticamente. Políticamente es un chivo en cristalería, no tiene ningún control de la lengua, pero cometió varios delitos en esa entrevista excelente que hace Ricardo en su programa de entrevistas. Ha tenido muy buenas entrevistas.
empezó con Rubén Figueroa, después siguió con el exrector Ortega, hace poco tuvo el amigo del defensor de la Parota, importante, no me acuerdo cómo se llama, un hombre muy interesante. Como dicen, X. Sí, pero el amigo que lo veíamos como un rijoso, le saca su Hablemos del obispo. Sí, o sea, me refiero, a lo que quiero llegar es que el escenario que utilizó el obispo fue hubo mucha repercusión, mucho ruido, y lo que dijo es para irse de espaldas, porque empieza a hablar y se confiesa amigo de los hombres malos, ¿no? De los bad hombres, diría mi paisano Trump. O sea, en este caso él hace una serie de declaraciones que ahí deberían entrar. A ver, venga, señor, acompáñenos. Eso lo tiene que repetir frente al MP. Es mexicano y está sujeto a órdenes mexicanas. Y vivimos un estado laico. Sería otro escándalo. No importa, pero la ley es la ley. Cita la Fiscalía General de la República a Salvador Rangel Mendoza a declarar por qué es amigo de los Sería algo narcos. muy republicano y muy fuerte y muy jacobino incluso. Más escándalo. Es que la ley es la ley y contra ella no podemos tolerar cosas como de ese perfil. Imagínate que un día el sacerdote, como en la época de los cristeros, dijera, pues hay que fusilarlo por el bien de Cristo y llegar a esos niveles. Es que de verdad, créame, quizá don Enrique sea un poco más diplomático, un poco más ortodoxo en las muy cuidadas formas de explicarlo. Pero si yo estoy asombrado, creo que no he perdido mi capacidad de asombro. Ningún periodista debe perderla. Pero si el obispo dice, hay 40 minutos más. La presidenta en su declaración del lunes dice, yo ya estoy curada de espanto, desafiante. Una mujer que está posicionada en una de sus realidades, a pesar de que haya evidencias auditivas, videos, es una mujer empoderada que está haciéndole frente a una realidad adversa. Sí. Y desoyendo la sugerencia del secretario general de gobierno, sí, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, sí, que le pide no es la una licencia. No es la primera vez que un fraile católico se pone en ese nivel. Recordemos el fraile que maneja la cuestión en Chiapas de los refugios para migrantes. ¿Samuel? No, hay otro fraile que anda ahí muy en la política. Pues el que yo recuerdo de Chiapas es Samuel. Hay otro que hace poco ha estado muy cerca de Andrés Manuel, que él cuando fue el tema de comandante del verdadero del ZLN, el otro era el subcomandante. Se llama Solalinde, el sacerdote Solalinde. El padre. Él, cuando fue el tema de Ayotzinapa, él fue el primero que dijo que los habían quemado. Es correcto. Él dijo, ya no los busquen. ¿Y quién le dijo a él lo que había pasado? Entonces, ese tipo, es que dentro de su ética de ellos, su misión es esa, dar refugio a los desamparados. Así, con esa lógica ellos se mueven. Sí. El Señor vino, me pidió hablar conmigo, el caso del embajador del Vaticano, el nuncio, que le dijo al presidente, ahí en la nunciatura tengo a dos personajes que quieren hablar con ustedes. O sea, la misión de un sacerdote es, en ocasiones, dar refugio, y hace 2000 años, y ser intermediarios para pacificar el tema. Los franciscanos, los dominicos, son peacemakers, o sea, son pacificadores. Y su lógica es esa: rompen la ley de los hombres, pero ellos están fijos en la ley que ellos consideran que es la ley de Dios. Otra pregunta provocadora. A ver, diga. Monseñor Salvador Rangel Mendoza, ministro de culto, fedatario de Dios. Sí, ¿no? Es un fedatario de Dios, de la religión católica, ¿sí? Seguidor de Jesucristo. ¿Puede ser amigo de los narcos o de los grupos criminales que desollan, ejecutan, desmiembran a gente? Es que el concepto de amistad es que son dos cosas
El concepto de amistad, mira, Él lo dijo. No creo que se vayan a beber o a convivir como amigos, Él lo que hace es atender, dar refugio, escuchar y tratar de mediar. Eso es que no puedes estar con Dios. Claro que no. Y el diablo. Claro que no. Digo, hablando sí. En términos teológicos. Sí, claro. Si el Señor es un ministro de culto, no puede ser ese pagemaker, sí, o hacedor de la paz. Sí. No puedes estar jugando sí. con ese es doble que es cuestión de interpretación. Cada uno de ellos interpreta la palabra a su forma. Pero confunde a la gente. Bueno, el tema de los cristeros era esa es otra porque historia. tenían que defender a su fe, y para ellos decían, sí, medio de las armas, ¿no? Era su lógica de estos párrocos. ¿Qué le parece si vamos a hacer una pausa? Sí, y regresando de la pausa, este tema, frente a una categórica y bien posicionada decisión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda: cero impunidad. Es correcto. Primero la ley y nadie ni nada por encima de la ley. Ese es el posicionamiento valiente de Evelyn Salgado, su gobierno, frente a todo este escándalo que hay. Seguimos hablando sin medias tintas, como a usted le gusta. Volvemos. De todo este escándalo, ¿cuál es el posicionamiento de la Iglesia? Hemos escuchado al arzobispo Leopoldo González y González solamente decir: ayudemos a los que están en desgracia, a locatarios que vivieron un infierno en el mercado central de Acapulco al perder en cuestión de horas todo su patrimonio. En eso está enfocado, sí. O el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, el padre Chuy José de Jesús González, que no ha dicho absolutamente nada de las declaraciones de Monseñor Salvador Rangel Mendoza. ¿Cuál es el posicionamiento de la Iglesia? ¿Seguirá siendo especulativa, calculadora? No quiero usar una palabra fuerte porque de ningún modo es la intención ofender o lastimar a alguien, no. Pero no puede haber titubeos, no pueden decirse las cosas a medias tintas. Tiene que ser sin medias tintas. O es blanco o es negro. Y el posicionamiento de la Iglesia frente a estas estruendosas declaraciones, estruendosas por el estruendo que generó en el ámbito político. Sí. ¿Cuál es tu punto de vista, Enrique? Cuando el actual sucesor de Salvador Rangel tomó posesión, su primera declaración, el obispo de Chilapa-Chilpancingo, fue muy fuerte, al punto de que al día siguiente el gobierno del estado hizo alguna serie de opiniones y el mismo obispo ordenó su idea y ya hubo un diálogo, pero el primer contacto que tuvo el obispo de Chilapa-Chilpancingo fue en los medios, fue una declaración fuerte. Pero hubo diálogo y tanto el gobierno, la política estatal, como el mismo ministro de la Iglesia, hubo un arreglo pacífico, digamos. ¿Qué arreglo? Hubo pláticas y decir, bueno, voy a decir esto, pero ya lo comenté y no lo vuelvo a comentar. Están callados. Pero eso fue antes de este evento. Pero Salvador no ha entendido. Salvador Rangel tocó las campanas, sí, no solamente de la Asunción, de Chilpancingo, de Santa María de la Asunción, tocó las campanas de aquí, de la Catedral de la Soledad, tocó las campanas en Chilapa, tocó las campanas a todo lo que da. Sí, repicó las campanas fuerte. Repicó y fuerte. Y eso se metió en un terreno que no es el que le corresponde, que es la política y el terreno judicial. Y todavía dice, si ustedes supieran lo que el ex gobernador Rubén Figueroa y yo hicimos para pacificar. Y hacemos. Y él dijo, y Rubén sigue en relación, en comunicación con ellos. Pero ahora, sí, lo embarcó. Ahora,
¿qué nos debe decir más el señor obispo emérito? Un obispo emérito significa que está en retiro. Sí. Al llegar a una determinada edad, 75, sí. El obispo tiene que abandonar su misión pastoral y entrar en una etapa de jubilación o retiro. Es por eso que es relevado por otro obispo, en este caso el obispo Chuy, sí, como es muy conocido. Pero si el obispo emérito llega a un retiro, obviamente que tiene que guardar las formas. Claro. Aquí no se guardaron las aquí formas. Es como si estuviera un maestro en su clase y llega el maestro retirado al micro y se mete a la clase del maestro que está dando clases. O sea, se mete a dar clases cuando hay otro maestro ahí. Eso no es correcto, no es ético, vamos a volver a ese tema, ni ético en la cuestión profesional, ni ético en la cuestión religiosa, pero fue un error. Totalmente, porque rompió los esquemas, tanto que no han podido posicionarse, bien decías, el arzobispo. ¿Debe disculparse con el señor Monseñor Arzobispo de Acapulco? Yo creo que... Y con el obispo de yo creo que sería lo más indicado. Debe de ser humilde. Decir, me equivoqué, dije lo que dije y pues voy a tratar de... ¿Por qué no abona? No, claro que no. Al contrario. Pero muy bien, una vez más, la guapa gobernadora que teníamos en Guerrero, al posicionarse como política principal, como jefa política de Guerrero, y decir, en mi marco, que es el político constitucional, no voy a permitir, ni a tolerar, ni a permitir que se dé este tipo de situaciones. Y aquel grupo que quiera introducirse a mi práctica política, no lo voy a permitir. Eso es muy bueno, porque ya había muchos rumores de que había ciertas relaciones de tolerancia, no nada más ahora, siempre. Pero bien, una vez más, bien la gobernadora Evelyn, al permitir que se hiciera este menjurje, y al final salir ella y decir que no se iba a permitir, y que en su gobierno, que aún es un gobierno joven, no se va a dar espacio para ese tipo de cosas. Ojalá que los otros actores, en este caso Norma Otilia, la misma alcaldesa de Acapulco también, que tenía un problema muy fuerte, también ahí empiecen a trabajar bien como políticas que deben de ser, ¿no? Porque sí hay muchos temas pendientes en varias alcaldías. Fíjate que yo coincido en un 50% de lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque esta declaración del señor Salvador, de Monseñor Salvador Rangel Mendoza, el obispo emérito, a mi juicio fue una declaración irracional, imprudente, un error garrafal, pero además irrumpe con una pésima actitud de guardar cordialidad, de guardar las formas. En política se guardan formas. Y si una gobernadora lleva las riendas, como bien lo dices, aquí lo que yo coincido, si es la jefa de las instituciones, la titular del Poder Ejecutivo, la que lleva las riendas políticas, económicas y sociales del Estado, se le tiene que guardar respeto a su investidura. Claro. Y este tipo de declaraciones no solamente es un chivo en cristalería, sí, sino que rompe con los cánones de guardar la discreción, prudencia y respeto a las instituciones. Claro, sí. Aquí lo interesante fue que la entrevista, muy bien llevada, él solo fue llevando la línea, no le estuvieron sacando con tirabuzón la información. Por eso él solo fue hablando. Es que hay entrevistas que no son entrevistas, que son declaraciones. Ricardo nada más lo fue conduciendo, le corregía los nombres completos de tal o cual actor. Y bien, la entrevista da para mucho en varios escenarios. Yo he platicado con el obispo Salvador en 2 ocasiones, sin medias tintas. En la primera me confiesa que tiene una amistad muy estrecha con la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una relación muy, muy cálida, muy, muy cercana. Y también me dijo que se lleva perfectamente bien con el presidente, que lo identifican. Sí, lo han de recibir, lo han de platicar con él, porque él ha de llevar información dura y madura. Y si a un político algo le interesa, es la información. Beatriz es una política muy poderosa, no necesita el cargo de primera dama,
porque su personalidad es muy interesante. Entonces digo, la información para un político como para un militar es básica, ¿no? Porque de ella toman decisiones, ¿no? En este caso, Salvador Rangel se ha convertido en un actor político muy importante. Muy protagónico. Pero importante, porque él no se mide. Ahí embarca a varios políticos. Al mismo, embarca a la iglesia primero. A Figueroa. Embarca a los políticos. Se autoerige como un negociador nato. Y tenedor de información. Es decir, no les puedo decir más, pero yo tengo mucha información. O sea, como que trata de que lo busquen para poder pedirle que dé esa información. Y eso no es correcto. Y rompe con las etiquetas de ser un obispo prudente, respetuoso. Un ministro de la iglesia en retiro. Con sus normas. Vamos a la pausa, Enrique Castillo. Vamos a la pausa final. Regresando, 450 millones de pesos costará el nuevo cuartel de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional. Estará en el Ocotito. Guerrero se refuerza con la Guardia Nacional. Tendrá un cuartel con lo más sofisticado, hasta helipuerto. Volvemos después de la pausa y analizamos cómo, frente a una batalla, tiene que haber instalaciones donde pertrecharse. Sí, acantonados. Exacto. Un cantón. Sí, Guerrero entra a una modernidad en cuanto a la construcción de un cuartel en 10 hectáreas junto al Parque Industrial de Ocotito. Son 10 hectáreas, hasta donde se ha informado, será un complejo de 40 edificios, contará con un helipuerto, canchas deportivas, área de aulas, dormitorios, un cuartel regional, estacionamiento para vehículos, gimnasio, en fin, todo lo más sofisticado que hay en este momento para que haya un cuartel de la Guardia Nacional en el Ocotito, considerado por muchos como uno de los lugares más calientes. Digo, utilizando el argot, términos policíacos. Sí, claro, y aparte, estratégicamente perfectamente ubicado, a 15 minutos de Chilpancingo, a 30 de Acapulco, y de ahí te derivas a los diferentes espacios. Es importantísimo esto porque no es una simple unidad militar de 100, 200 elementos. Se va a construir en menos de un año. ¿No? Y aparte, todo lo que implica, aunque hay diferencia de ideas, pero la economía tanto de Chilpancingo como de Acapulco y estos espacios se va para arriba porque esa gente tiene necesidades y tiene que mover sus centavos, su dinero, sus quincenas, y qué mejor que en esos espacios, ¿no? Hay otra opinión, Enrique, no podemos soslayarla. ¿Cuál es esta? Mucha gente dijo, los militares deben regresar a los cuarteles. Sí. No pueden seguir en las calles. Sí, claro. Sin embargo, veamos el escenario con absoluta realidad, con realismo. Está la violencia desbordada. No, Guanajuato, Michoacán. Te voy a interrumpir porque está desbordada la violencia. Hay un tema muy importante. Ya tiene varios meses que el gobierno, más que nada los republicanos en Estados Unidos, gobernadores, senadores, ya dicen, hay terrorismo al sur del país. Según la ley Patriot de 2001, si hay terrorismo tenemos la obligación de ir fuera Al Qaeda, fuera las FARC, fueran los grupos políticos de México, tenemos que intervenir. Ya ha habido mucha información. Es violación a la soberanía. Sí, claro, nacional. Por supuesto, pero según ellos dicen que lo pueden hacer. Ahí hay una violación y estaríamos en un estado, delicado. Ucrania y Rusia no fue casualidad, un proceso. Y lo digo porque está en el aire. Hay información en medios abiertos. Entonces, la obligación del hemisferio, la obligación del gobierno de la República Mexicana es aumentar los niveles de seguridad, porque el lobo ya está aullando enfrente de la reja.
Entonces sí tenemos que aumentar los niveles de seguridad y dejar la política a un lado. La república, el gobierno, el Estado se genera para generar seguridad a la población. Es lo primero que hace un Estado, darle seguridad a la población. Lo demás es política. Y entonces, un ejemplo, el asalto en carreteras es algo escandaloso, pero desapareció la Federal de Caminos, que era la que daba un control. No, la absorbió la Guardia Nacional. No, pero ya no es aquella Federal de Caminos que existía antes, de la SCOP, de la Secretaría de Comunicaciones, bueno, gente como Pedro Radilla y gente, Luis García Espino, gente echada para adelante, o porque hubo un rompimiento del orden, se descompuso bastante, pero hace falta el regreso de una corporación policial en las carreteras que cumpla con su trabajo, porque pues si no lo hace la Policía Federal, lo van a hacer como lo están haciendo. La Guardia Nacional. Lo van a hacer los mañosos, van a decir, este terreno es mío y te asalto cuando yo quiera. Entonces digo, ese tipo de cosas... Estamos viviendo entonces la ley de la jungla. Exactamente. La ley de la selva. No, la carretera que va de Estado de México a Monterrey, a Nuevo León, es una carretera que, como quieren, asaltan. Aquí mismo ha habido la casos. 47. Exacto. La Panamericana. Aquí mismo ha habido tiempos en que se salen de los pueblos a la carretera, a la autopista del Sol, y ha habido asaltos. Entonces hace falta, así como digo de la Federal de Caminos, la Guardia Nacional o Policía Federal, Sección Caminos, hacen falta grupos de seguridad sólidos, como este caso de Locotito, que ahí sí debo de reconocer que la 35 zona hizo varios proyectos, como el caso de Locotito, que ya el gobierno municipal cede el terreno y hay la sensibilidad de levantar un recinto policial, ya no es un cuartel, es un recinto, es una coordinación nacional, una brigada de la Guardia Nacional que de ahí va a derivar a diferentes espacios, y eso en la guerra dice, si el enemigo deja el espacio, ocúpalo. Yo insisto en algo. El propio presidente en su campaña dijo, vamos a regresar a los militares a los cuarteles. Sin embargo, no sucede así. No, hay un cambio, sí, y tiene un porqué. Hay una justificación. La violencia que se desborda. Guanajuato, casi 50 policías han muerto. No, y fue más agresivo el presidente porque en el recinto presidencial, ahí en Palacio, ahí en Zócalo, ahí donde vive el presidente, pues, recibió a los jerarcas de la jornada y en un video dice, si por mí fuera los desaparezco al ejército, porque en México se puede defender solo con sus ciudadanos, bla, 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 pero no puedo. Una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Él mostró un desprecio absoluto a las Fuerzas Armadas, así como un hombre que venía de la lucha de izquierda, ¿no? Ahora... ¿Estás hablando de hace cuánto tiempo? Hace... 5 años. 6 meses de que tomó el gobierno. Sí, ahora se dio cuenta que a las instituciones armadas... les ha dado todo. Bueno, le quitó a la Secretaría de Comunicaciones el tema marítimo. La Sedena hizo el aeropuerto Felipe Ángeles. El Tren Maya. Está haciendo el Tren Maya. Controla las aduanas. Controla todos los puertos. Sí, las aduanas. Sí, las aduanas marítimas y terrestres. Los ingenieros militares están haciendo obra pública. Sí. O sea, hay un ejército... Viene una línea aérea operada por el ejército. Mexicana de aviación. Una empresa que va a manejar la Sedena. Entonces, digo, el presidente... ¿Por qué tantas atribuciones? Por la cuestión de la administración. La cuestión ¿Son más honestos? Más que más honestos, la institución tiene más controles, porque un militar está sujeto a la ley marcial y a la ley civil. Sí. Entonces, te manejan de las dos vías. ¿Y están vacunados contra la tentación de la corrupción? El caso de la Fiscalía del Estado de Guerrero, van 5 directores de la Policía Ministerial, porque en tantito que se equivocan, para afuera. ¿Y están en la cárcel? Es la idea. ¿Se han comido algo? Están en procesos de investigación. ¿Y los 10 millones? 9.800.000 pesos. Que es lo que se desaparecieron del aeropuerto. No, ¿Se los devolvieron? No fue del aeropuerto, fue en otro lado. Pero sí, escándalo. Pero todo escándalo, eso se está siendo monitoreado.
como decíamos, antes sucedía y nadie decía nada. O sea, hasta se fue el subprocurador, ¿no? Fallan. El vicefiscal, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo se llamaba este señor? No recuerdo. Bueno para hablar, ¿eh? Sí, parecía sí. Locutor. Me quitó la chamba. Te quitó la chamba. Yo llegué como vocero de la Fiscalía del Estado y me dijeron así, no, es que la presencia, Ramón Celaya, la presencia del licenciado Ramón Celaya, ¿no? Ya no, ya salió, que fue director de Seguridad Pública de Tlaxcala. Claro. Pero a mí me dijo la señora, casi me lo dijo, es que él está guapo y tú no. Uf. Le digo, maestra, por favor, pregúntele usted a mi esposa y ahí vamos a tener un gran problema, ¿no? Pero digo, ahí es un bemol que se me fue. Pero hay movimiento. Dice la física, el movimiento se demuestra andando. La maestra, la fiscal Sandra Luz, si se ha equivocado... No quiere venir, aquí. Ya le hemos invitado por todos los canales y hoy le hacemos nuevamente una invitación. Su política es... A ver si quiere, que hablemos sin medias tintas, ¿no? Sí, y ten la seguridad que lo va a escuchar. Igual el capitán de navío. Y cuando ella habla, cuando ella da una declaración, lo hace muy bien. O sea, no tiene carisma ella. Sí, lo tiene, es muy carismática. Pero no trae el proceso de comunicarse, pero vamos a tratar de convencerla. Ojalá podamos hablar aquí con la fiscal general del Estado y hablar sin medias tintas, ¿no? Vamos a pasarle la información, el mismo video, ten la seguridad que lo va a ver, e invitarla. Perfecto. a mi ex jefa, un saludo. Pero sí, cuando el tema de Celaya, me acuerdo, porque yo fui a un programa de los lunes, la fiscalía a tu alcance. Estuve un programa nada Vamos a darle tiempo. Son 90 días en lo que se arma la carpeta de investigación de cada uno de los 9 o 10 presidentes municipales más la alcaldesa y presidentas municipales que están sujetos en una investigación inédita, proceso, claro, nunca antes vista en el estado de Guerrero. Es un buen tema. Es un tema que vamos a esperar y vamos a darle puntual seguimiento. ¿Cómo no? 2. El posicionamiento de la Iglesia frente a las declaraciones imprudentes, poco respetuosas, ¿no? No, muy irrespetuosas. Bueno, darle seguimiento a lo que dijo Monseñor Salvador Rangel, y si es que se sostiene o dice más. Y también esperar dónde están esos otros 40 minutos de video que él asegura existen, pero que todavía no se divulgan. Sí. ¿Pedirá licencia Norma Otilia? Esa es la gran interrogante. Es que vienen procesos electorales en donde el pueblo y la oposición, Morena, porque son presidentes extraídos de Morena. ¿Sí? Morena va a pagar factura si no se hace a un lado a presidentes o presidentas municipales que sean un lastre política, o mejor dicho, electoralmente. Y ya van a acabar los procesos internos de Morena, ya está por decidirse quién va a ser otro tema la gran corcholata. Eso va a ser otro tema más adelante. Es correcto. Que también vamos a hablar tan pronto los tiempos electorales arranquen. Y es que en septiembre es formalmente el arranque del proceso electoral. Sí, y así que muchos han adelantado, muchos están desbocados, muchos están que se les queman. Un saludo a Fox, por ejemplo. Se les queman a Fox ya se le quemaron, pero las neuronas. Muchas gracias, Enrique. Te agradezco mucho. El que agradece soy yo. Un saludo a RTG, siempre el mejor estudio que yo he pisado aquí en Guerrero. Muy bonito. Muchas gracias, sí. Pues muchas gracias a ti, Enrique, y muchas gracias sobre todo a usted que nos sigue todos los miércoles de 9 a 10 de la noche a través de la señal de radio y televisión de Guerrero, en el canal 4.1 de televisión abierta y también en el sistema de cable en la capital del estado, aquí en Acapulco y en las principales ciudades donde existe este sistema de cable. Excelente. Soy Jorge Valdés Reisen, le agradezco su compañía y lo invito para que el próximo miércoles estemos nuevamente aquí, hablando como a usted le gusta, sin medias tintas. Buenas noches.